RTP. Ricardo Vallejo, auditor contable y director comercial, nos acompaña. Ahora lo veo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos bien, Ricardo. Ya me pidieron el 107. Y cuando a uno le comienzan a pedir el 107, uno se preocupa. ¿Qué es el 107? El 107 es la declaración de sus gastos, de su proyección de gastos que va a tener durante el año, que es la base para hacer la deducción de su impuesto a la renta. Hasta ahí estoy bien, ¿cierto? Sí, a ver, el formulario, hay dos cosas. Hay uno que es el formulario 107, que ya es el tema del formulario en sí de todos los ingresos, décimo tercero, fondos de reserva y demás, ¿sí? Y lo que has tenido de la proyección de tus gastos personales del año 2024. Ese es el formulario 107. Y hay uno que es el formulario que es de la proyección de tus gastos personales para el año 2025, ¿sí? Eso es importante, que prácticamente ¿estos qué son? Entonces, lo que dices, que voy a gastar en salud, vivienda, educación y demás, y en el cual tú haces esa proyección, ¿para qué? Para que te evites a que te hagan un valor mayor de retención de impuesto a la renta y pues obviamente recibas tu sueldo ya casi neto, ¿no? Prácticamente. Ya, tengo acá el formulario y quisiera irlo compartiendo un poco con ustedes. Cuando es en año electoral, las personas nos despistamos muchísimo y nos olvidamos de esta documentación que tiene que ser presentada. Y hay una tabla, entiendo, en relación a la cantidad de cargas familiares, ¿cierto? Sí, exactamente. Las cargas familiares son, pues obviamente pueden ser los hijos o la parte de la esposa. Sí, pero también puede ser carga familiar, pregunto, aquella persona que no teniendo ningún lazo familiar esté a tu cuidado. Sí, no. Bueno, prácticamente en este caso, por ejemplo, digamos, esa es muy mi respuesta, digamos, sí, ¿no? Eres casado, sí, por ejemplo, y tienes la hija de tu esposa, por ejemplo, sí, y a la final él es una menor de edad, tú lo podrías tener como una carga familiar porque de pronto el papá de esa niña o ese niño no se hace responsable o no existe, o también lo podrías tener como una carga, ¿no? Prácticamente. O una persona también de discapacidad lo puedes tener. Pero ¿qué debo presentar yo en mi trabajo? Porque uno va a dejar ese 107 y ¿qué debería yo anexar para justificar que esta persona me representa una carga, aunque no guardemos un parentesco? Mira, por ejemplo, en Ecuador, mira, te lo voy a explicar prácticamente. En Ecuador se consideran cargas familiares son padres siempre y cuando no perciben ingresos grabados y dependan económicamente del contribuyente. Por ejemplo, ingresos grabados, ¿qué significa eso? ¿A quién excluye? ¿Que tenga un RUC? Excluye, por ejemplo, digamos que él tiene su RUC, tiene su tema de arrendamientos, tiene un ingreso y demás. Entonces, para el Estado no es una carga. ¿Y si tuviese, tuviese una pensión jubilar? Es que obviamente no es un ingreso grabado, tiene un solo valor pequeño. Pero ahí es un poco un tema confuso, porque puede ser que yo tenga una carga, ¿sí? Y digamos, el tema de relación él tiene una jubilación de $2,000 y yo me pongo como carga, no tiene sentido. Entonces, seguramente es inversa la situación. Que es parte que que dependan 100% del contribuyente. Entonces, ahí tenemos que ver, porque claro, si ya se dan cuenta que él sí tiene una jubilación de 1,000 o no, el X valor, pues obviamente no es una carga, porque significa que ellos tienen un ingreso, ¿no? Ok, cuando es con personas que tienen alguna discapacidad y son mayores de edad. Sí, por ejemplo, hasta los 21 años, mis hijos puede ser una carga familiar o con discapacidad de cualquier edad, siempre y cuando no perciben ingresos grabados y dependan económicamente del contribuyente. Eso es importante. Hasta la pareja también, que es importante, siempre y cuando no perciban ingresos grabados también. Ya, el otro día escuché, no recuerdo a quién, tiene un hijo de 13 años y le abrió una cuenta de ahorros. O sea, que son a titular, pero hasta que cumpla los 18 no puedes hacer uso de ellas, ¿ya? Y ella me explicaba que fue un error haberlo hecho porque para el servicio de rentas internas es alguien que tiene ingresos y por eso ya no le era posible deducir los gastos de su hijo de 13 años. No, eso es, bueno, en realidad no es imposible. Tú le puedes abrir una cuenta bancaria, pero eso no significa que tiene ingreso. Él genere un ingreso. Además, tú podrías demostrar, si tienes una
una demanda o demás, tú podrías obviamente contrademandar prácticamente, no al SRI, sino obviamente demostrar de que estos ingresos provienen de la persona, del padre de familia, que es un caso. Dos, porque normalmente la parte de los bancos hacen un tema de cruce de información. Entonces, ¿qué significa? Todos los meses los bancos dicen, ok, Ricardo Vallejo, tal empresa, por ejemplo, Iconta, generó estos ingresos y generó estos gastos. Entonces, toda la información ante el Servicio de Rentas Internas está cruzada. Entonces, sabemos de que dónde proviene ese ingreso, porque ¿qué puede pasar? Que claro, yo le estoy depositando 500,000 y el SRI me puede decir de dónde proviene este ingreso. Entonces, proviene el ingreso del padre de familia. Entonces, prácticamente no es un ingreso grabado. Okay. Y los menores o los de 16 años que generan un ingreso producto de un trabajo autorizado por el padre de familia, ¿qué pasa con ellos? Ya estamos hablando que es un ingreso grabado, sí. Entonces a la final estamos demostrando, entonces a la final no está parte de nuestra como una carga familiar, entonces hay que tener mucho en cuenta eso y ya, si ya lo tienen, pero prácticamente, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la cantidad de números de niños de jóvenes que trabajan de 16 años? Sabemos de que el tema de relación de dependencia es súper baja y el ingreso de ese sector es súper bajo, entonces sabemos que tenemos que tener en cuenta cuál es el valor de la fracción básica, que estamos hablando en promedio de $1,000 a $1,500 mensuales, y que obviamente con eso pagaríamos el valor de impuesto a la renta, porque si es mucho menor de una fracción en el año la fracción básica, pues al final yo no tengo que presentar el tema de los gastos de relación de dependencia. Ricardo, estoy llenando el formulario. Hay una tabla que te dice cuál es el tope de deducción. ¿Qué es lo recomendable? ¿Poner el tope y luego justifico, o poner el valor exacto de los gastos que yo tengo, o hacer pues una proyección de gastos dejando un pequeño espacio más menos por si se presenta, generalmente en el caso de enfermedad? A ver, en realidad yo le pondría, para mí desde mi punto de vista, es el top. Sí, de acuerdo, digamos, y lo pongo de acuerdo a los valores que tengo en salud, vivienda, educación. Entonces, por ejemplo, sin cargas familiares, un promedio son de 5,526, que puede ser el tope, que fue el año 2024, por ejemplo. Pero, por ejemplo, una carga familiar son $7,000. De 2 cargas es aproximadamente $8,500. Entonces, lo que yo haría es poniéndole los topes a las cargas, ¿sí? Para que al momento de el sueldo y demás, pues me van a descontar lo que necesito de impuesto a la renta. Si, a su vez, yo, por ejemplo, en estas fechas, yo tengo que igual hacer ya la declaración de renta, que la voy a hacer en marzo, de acuerdo a mis ingresos y mis gastos de relación de dependencia, salud, vivienda, educación, como había comentado. Y si tengo que pagar, pues lo pago en marzo, ¿sí? La diferencia, si tuve mayor, pues va a tener que pagar. Okay. Pero es preferible hacerlo eso. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una devolución de impuesto a la renta, el SRI sí se está tomando hasta los 6 meses. Entonces, es preferible pagar a que tú me devuelvas. Sí, es mi recomendación, se lo digo porque por experiencia. Precisamente asesorando a un amigo en ese tema, y el tema de la devolución sí se está tomando bastante tiempo. Entonces, y ahora el SRI lo que está haciendo la devolución es en base a una nota de crédito desmaterializada, y pues que eso lo puedes negociar. Entonces te vuelve un trabajo preferible pagarle al SRI la diferencia y listo. Pero importante tener organizados nuestros gastos, ¿no? Sí, pues igual vas a tener que presentar todo el soporte. ¿Hasta cuándo debo entregar ese documento en mi lugar de trabajo? Bueno, los contadores somos medio quisquillosos, pero importante hacerlo hasta final de mes, de acuerdo a lo que ellos... ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer la proyección de los ingresos, de lo que vas a tener, y el valor que tienen que descontar mes a mes para que en el rol de pagos te salga. Entonces, dichas empresas lo que hacen es a mediados de este mes, pero tienen a final de mes de entregar este formulario. Y Ricardo, ¿qué pasa con los gastos que son a largo plazo? Por ejemplo, me compré una casa. ¿Cómo entra en la deducción? O me compré un carro que me sirve para poder llegar a mi trabajo. Y esto lo pago mes a mes, no es que es de golpe. ¿Cómo proyecto ese gasto? A ver, importantísimo. En el tema en el formulario, que es el
que decimos que es el formulario GP, que yo le digo, si yo tengo el tema de gastos de vivienda, ¿sí? Si yo me compré una casa, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y no tengo las facturas, porque normalmente los bancos no te dan una factura de esto. Entonces, ¿qué es lo que más recomendable? Es que le pidas, ¿sí?, al banco que te dé la tabla de amortización, ¿sí? Con la tabla de amortización, tú lo que dices, ok, ¿cuánto es el tema? Uno pones el valor de que paga de intereses, ¿sí? Entonces, digamos que en intereses yo pago $230. Entonces, yo lo que hago es $230, lo multiplico por un valor de 12 meses, que estamos hablando de una cuota de casi de $3,000. Entonces, ese valor es el que yo voy a poner en gastos de vivienda. Listo, mi proyección es de $3,000, ¿sí? Y ustedes me dirán, en el momento de que yo presente ante el Servicio de Rentas Internas ya el anexo de gastos personales, por ejemplo, del año 2024, o de 2025, que en este caso, que ya estamos en es, ok, le pones ahí donde dice facturas, si no me equivoco, son facturas físicas, pones el RUT, por ejemplo, del banco del BIES, por ejemplo, el BIES, y entonces inmediatamente pones 12 cuotas y el valor de la cuota, divides todo lo que pagaste intereses, lo divides para 12 y pones la cuota. Entonces, con eso, tú ya sabes cuánto fue el valor que tú le pagaste al banco, ¿sí? Espera, ahí y me eso perdí. Lo tiene el SRI. Pongo el valor del interés nada más. El valor del interés. ¿Y el valor de la cuota de la casa? No, el valor de la cuota no se pone, porque es parte es un bien patrimonio. Tuyo. Entonces, lo que genera es el tema de los intereses. Que normalmente los intereses son siempre altos, ¿no? Entonces, casi como la cuota. Normalmente Ricardo, los primeros años pagas los intereses y de ahí pagas el tema del capital. Entonces, después de varios años. Ricardo, ¿qué pasa si estoy alquilando una casa? Si estoy alquilando una casa, a ver, recomendable es siempre pedir tema de la factura, ¿sí? Entonces, la parte que el que nos arrienda, debemos solicitarlo. No, que no tengo, no, es por ley que tienen que darte la factura, es obligatorio, en el cual te indica, mira, aquí está la factura, el valor que se paga, y con eso tenemos un tema declaratorio. Ok. Tarifa cero, ¿no? Por si acaso. Sí, ¿cuáles son los gastos que uno... dice porque es muy complicado poner, o qué no debes incluir en estos gastos? ¿Qué no debes incluir? Porque bueno, te la va a batear el Servicio de Rentas Internas, va a decir, esto no es. Salida y diversión no cuenta, sí, más o menos. Prácticamente, claro, pero por ejemplo, bueno, gasto de educación, arte y cultura tienes. Sí, por ejemplo, si tienes, digamos, si tu hija o tu hijo, si tiene extracurriculares, por ejemplo, lo puedes poner, ¿sí? Porque es parte de, digamos, que tienes en clases de escala o clases de ballet o clases de fútbol. Todas esas facturas corresponden a parte de educación. Tienes el tema de salud, el tema de seguro de salud, tengo de medicinas, todo el tema. Gasto de vestimenta, que es parte de, gasto de alimentación, que es importante, que ahí sí no entra el tema de licor o algo, pero tema de alimentación sea... Todo, salvo el licor, todo puede ser parte. Claro, es parte de alimentación. Ok. ¿Cuáles son los gastos más extraños que te has encontrado en tu trabajo, que se han querido incluir como gastos personales? Para no repetir la historia. Es que de este año, no sé, es que la parte, bueno, tienes un tema de gasto de turismo, pero no puedes incluir lo que ya sabemos. Entonces, parte de hoteles sí, eso pero no va. De ahí lo otro no se debería incluir. Gastos de representación. Eso no se puede incluir. De representación. Hay personas que dicen, mira, yo voy a poner fijo. El mismo valor que puse el año pasado es el mismo valor que voy a poner ahora. No estoy llegando al tope, pero es lo mismo. Lo voy a repetir. Esto me ha servido. ¿Eso es una alerta para el Servicio de Rentas Internas o no? Es una de las cosas más comunes. No, porque a ver, ¿qué hace el contador? Normalmente el contador lo que hace es en su declaración, ¿sí?, que es lo que se declara, el formulario 107, el contador declara lo que tú pusiste en lo que en febrero del año pasado. Entonces, por ejemplo, nosotros como contadores o como asesores o como la parte contable, en enero, el mes anterior, nos exigen a las empresas que tenemos empleados decir, ok, tengo a Ricardo Vallejo trabaja en Iconta, listo, entonces pongo el RUT, entonces, ¿cuánto generó? Generó $20,000, listo, $20,000. ¿Cuál fue su proyección de gastos personales? Tanto. Listo, listo. ¿Cuánto es el valor de pago de impuesto a la renta? Tanto. Entonces, con eso, el contador cuadra lo que a él le ha ido pagando al SRI mes a mes.
¿Por qué? ¿Qué significa? Si yo a ti te descuento el valor de impuesto a la renta, te descuento a ti $20, al otro $30 y así consecutivamente, yo todos los meses en un formulario que se llama formulario 103, ya yo pongo valores de descuento de impuesto a la renta, yo pongo. Entonces, ese valor me tiene que cuadrar de todo el año y decirle, listo, yo le desconté al empleado tanto. Entonces, tome el dinero y entonces, al momento de que yo hago esa declaración del formulario REDEP, que le decimos nosotros, relación de dependencia, ahí va a salir el valor que yo te desconté. Entonces, con ese valor, tú dices, ok, a mí el empleador me descontó $100 en el año, entonces, y tengo que pagar de impuesto a la renta 200. Entonces, descuento 200 menos 100, te voy a pagar $100. Entonces, con eso, esa información, el formulario 107, yo mismo me lo puedo descargar desde mi misma página del SRI. ¿Qué significa? La página del SRI es poniendo mi usuario, cuál es el usuario, mi cédula y la clave. Con eso hago la declaración del impuesto a la renta y mi anexo de gastos personales, en el cual yo voy indicando cuánto fue, voy buscando todas mis facturas electrónicas. Digamos que me gasté en un supermercado, en un local de ropa, y ahí teniendo todas mis facturas. Por eso es fundamental pedir todas las facturas que tengamos en el año. ¿Para qué? Para que después no estemos sufriendo y digamos cuánto fue mi valor. Te lo digo porque precisamente tengo un amigo que él pensaba que eso se hacía inmediato y tenía casi 4 años sin hacer la declaración ni del impuesto a la renta ni en los anexos de gastos personales, y ya obviamente le mandaron una notificación indicando que por favor lo hiciera. Ricardo, y esta última y lo dejo ir. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, yo gano tan poco, oye, que no tengo ni para deducir? ¿Para qué me pides que yo haga ese anexo si no me van a descontar impuesto a la renta? Claro, vuelvo y lo repito, ¿cuál es la fracción básica para nosotros declarar el impuesto a la renta? ¿Sí? Si yo no paso la fracción básica del impuesto a la renta, yo no tengo ni que hacerlo. ¿No tienes que presentar el 107? El formulario de gastos personales no. El contador te dice, mira, el contador sabe quién es el que se pasa de la fracción básica. Por ejemplo, tú respira, tú no llegas. Para el año 2024 fueron 11.722. ¿Sí? Entonces, si el contador dice, no, este empleado gana menos de $12,000, ¿para qué lo va a pedir? Yo ni le pido. Dale. Ok, Ricardo, muchísimas gracias. Te despejaste muchísimas dudas. Un abrazo. Listo, no, a ustedes. Gracias por la invitación. A ti, gracias. Una de las cosas que más puede costar, que es la contabilidad, organizar nuestros gastos. RTP